Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice así la gloriosa palabra del Señor. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vamos a comentar un video que ha hecho el cura Byron, diciendo que el católico no es idólatra, que en el catolicismo no existe la idolatría, como dicen sus defensores de la doctrina católica, que más bien el católico o la doctrina católica rechaza la idolatría. Es una total contradicción. El catolicismo es una contradicción, y aún este mismo Señor, como todos los católicos, están llenos de contradicciones. Dice que son, pero no son. Son, pero no son. Entonces, vamos a examinar lo que dice este señor, que él dice que, y se hace la pregunta, ¿el católico es idólatra y por lo tanto irá al infierno? Es el título de su video, al cual se hace la pregunta. Entonces, él quiere mostrar que el católico no es idólatra. Primeramente tendremos que ver dónde dice las Escrituras que debemos hacer lo que hace el católico. O sea, tener imágenes que no son otra cosa que ídolos, dioses mudos, como dice allí en Salmos 115. Es la plena idolatría el catolicismo, lo cual esta gente adormece, es como la araña que adormece a su víctima y la tiene ahí hasta que se la come y se la devora. La araña caza una mosca, le aplica para que la mosca se duerma y la mantenga viva, es como una heladera natural, se puede decir, cuando ella quiere va y la come, porque la mosca aún sigue viva. Así es el catolicismo, adormece a su gente, adormece a su pueblo, y se lo van comiendo de a poquito hasta que llegan al lago de fuego. Entonces la pregunta que se hace este señor para decir que el católico no es idólatra. Y vamos a ver lo que es la idolatría, lo que es un ídolo. Y las imágenes hablan por sí mismas que este señor es idólatra. Tanto estudian, los curas estudian creo que alrededor de 10 años para terminar hablando con muñecos. Este hombre habla como un desquiciado, como una persona demente que habla con una estatua. Si uno va a un manicomio o a un lugar donde están la gente con problemas, puede ver que la gente habla sola, camina, se imagina que está con muchas personas, o habla a la pared, o habla con gente que ya ha muerto. Eso es lo que es la idolatría. Es duro, pero así se ve el idólatra, como una persona que no está bien. Este hombre, ahora lo vamos a ver en el video, como él quiere decir que él no es lo que es, un idólatra. Y él se pregunta, no sé si no, ¿qué le enseñan en los seminarios a los curas? Parece que de Biblia nada. 10 años para terminar desquiciado, hablando con una imagen que no le ve, no le contesta. Es una cosa de loco. Entonces, vamos a ver lo que este señor quiere explicar, que él no es idólatra siendo idólatra. Y vamos a ver las imágenes que hablan por sí mismas. Un dicho dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Muéstrenme un solo versículo que diga que eso es de cristianos. Encima este señor se burla de las Escrituras, se burla de Dios, se burla de Cristo, se burla del Espíritu Santo. Este hombre es un idólatra, este hombre es un anticristo, este hombre es un enemigo de Dios, porque es como si el anticristo es alguien que enfrenta a Dios,
se rebela con Dios, le hace frente a Dios. ¿Y este hombre qué es lo que hace? Le hace frente a Dios. Es un anticristo. Es un hombre que no tiene salvación a menos que crea en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Él dice, el católico irá al infierno. Ellos dicen infierno, en realidad, como leímos acá en las Escrituras, 21:8, que los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es lo que le espera al católico, la muerte segunda en el lago que arde con fuego y azufre. Y este hombre se burla diciendo que el católico no es idólatra cuando él mismo demuestra su idolatría a través de las acciones que tiene otra y encima se hace el gracioso. Es el mismo espíritu de Satanás. Satanás es así, rebelde, se hace el gracioso delante de Dios, el descarado. Y ustedes observen, él mismo reconoce que adoran a María. En otro video dice que adoramos a María. ¿Por qué? Porque adorar significa amar mucho o amar en extremo. El punto es que María está muerta y que María no los puede oír. Y, como dice en 20:27 Levítico, no invocarás los espíritus de los muertos. Porque es violar la ley, es transgredir la ley. No está permitido por Dios hablar con los muertos. Entonces, este hombre practica la idolatría. Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra. Dice también en 6:9, lo vamos a leer ya que estamos acá por acá. 6:9 de 1 Corintios. Dice la gloriosa palabra del Señor, que los idólatras no heredarán el reino de Dios. Dice en 6:9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No reís, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, la pregunta que hace este cura diciendo, ¿se irán los católicos al infierno? Sí, se irán al infierno. Por idólatras, por mentirosos, porque los apologetas que defienden, los apologetas católicos que llaman, defensores de la fe católica, les mienten, así que son mentirosos, son idólatras y son mentirosos, así que tienen todos los boletos comprados. Entonces dice en 20:23, dice la gloriosa palabra del Señor en Éxodo 20:3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo, Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces se está violando y el Señor acá muestra lo que es un idólatra. Un idólatra es alguien que tiene un Dios ajeno. Ellos dicen, no, nosotros no tenemos a la imagen como Dios. Pero el Señor no habló. El Señor dijo, dioses ajenos, dioses ajenos. No dijo Dios, dioses ajenos. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El Señor es el verdadero Dios, pero el hombre se inventa en su imaginación dioses ajenos. ¿Qué es María lo que hace este señor? ¿Qué hace? Tener a una diosa ajeno en este caso, que es María. ¿De dónde salió esa imagen o ese ídolo de su mente, de su imaginación? Y la plasmó en una imagen. Por eso es, ahora vamos a ver lo que es la palabra ídolo o idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen ni ninguna semejanza. Entonces, cuando hablamos de ídolos, dijimos que una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen. Ese es el problema que tiene el católico. Al católico le mienten descaradamente y le dicen que una imagen no es un ídolo. Por supuesto, una imagen no es un ídolo. Pero un ídolo sí es una imagen. Un ídolo, ¿dónde nace? En la imaginación, en la mente del idólatra, que la manifiesta a través de imágenes. Entonces, podemos leer, para corroborar esto que estamos diciendo, Jeremías, capítulo 9, versículo 14, 13 y 14, dice, dijo Jehová, porque dejaron mi ley,
la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Entonces, ¿dónde nace el ídolo? En la imaginación del idólatra. Por eso este señor es un idólatra y le espera la condenación eterna si no cree en Jesucristo. Así como lo ven a este señor, dentro de unos años va a estar en el lago de fuego si no cree en Jesucristo. Y así todos los católicos. Él hizo este video burlándose de Dios. Es como Satanás es así. Le hace a Dios, se burla delante de Dios y le dice, no me puedes hacer nada, Dios. Pero va a llegar el día del juicio donde todas las cosas se van a poner en su lugar. Y este señor, burlón, burlador, porque dice la palabra que en los últimos tiempos vendrán burladores. Así que, y hace ahí como una cancioncita, tatán, dice así como burlándose. No se burla de los cristianos, se burla de Dios. Se está burlando de Dios este señor. Vamos a ponerlo desde el principio para ver. Entonces, el otro hermano que hace el video dice, díganme si esto no es idolatría. Esto es la idolatría precisamente. ¿Dónde se gesta la idolatría? En la mente, en la imaginación, la cual se manifiesta a través de una imagen. Ellos, esta gente idólatra católica, quiere tener un ídolo. Ese ídolo lo transforma, lo que hay en su mente, en su imaginación, lo transforma en una imagen, en una estatua. ¿Para qué? Para adorarlo. ¿Por qué lo adora? Porque es idólatra. Porque le atribuye los atributos incomunicables de Dios, como es la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia, la eternidad, etc. Ellos dicen que son dioses, que son diosas. Ellos lo niegan, por supuesto. Niegan que son idólatras. Y ese es el problema que tienen. No hay nada peor para un enfermo que negar que está enfermo. Es lo peor. Porque si reconoce que está enfermo, por lo menos busca un médico para que sea sanado, o un hospital, o una clínica. No hay nada más tonto que estar enfermo y decir, no estoy enfermo, estoy bien y se está muriendo. Por eso, esta gente, si no reconoce a Jesucristo, va camino al lago de fuego. Él mismo puso la pregunta, ¿el católico irá al infierno por ser idólatra? La respuesta es sí, si no cree en Jesucristo. Si cree en Jesucristo se salva, por supuesto. Pero dice la Biblia que todos los idólatras irán al lago de fuego. Entonces, dijimos que la palabra que se usa ahí para dioses, es Elohim. Cuando habla allí en Éxodo 23 y 4, la palabra que se usa es Elohim. No tendrás dioses, o sea, no tendrás ídolos a los cuales le atribuirás los atributos míos, dice Dios, o sea, mis atributos. No harás de tus imágenes omnipresentes, omnipotentes, omniscientes. No lo harás otros dioses. ¿Cómo el idólatra hace otro Dios? Atribuyéndole los atributos de Dios. O sea, es otro Dios. Entonces, por eso le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quién transforma a esa imagen en un Dios? El idólatra. En un ídolo, el idólatra. Entonces, la palabra que se usa ahí es Elohim, o sea, el Dios supremo. No harás otros dioses supremos, dice Dios. No harás otros magistrados, otros jefes, otros dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Otra de la raíz ahí del hebreo también es ídolo, juez, poderoso, rey. También se lo traduce como ángel, como diosa, precisamente, como alguien extremadamente grande, como el Dios supremo. O sea, no tendrás otros dioses, quiere decir el Señor, porque no existen otros dioses. Si hay otros dioses, salieron de la imaginación del católico, del idólatra, del pagano. Porque el que es idólatra es el pagano. El cristiano no es idólatra. No es idólatra. Hay pecados, como dice el apóstol Pablo,
que son semejantes a la idolatría, porque cuando el apóstol Pablo exhorta al pueblo de Dios y le dice que hay pecados que son comparables a la idolatría, pero no quiere decir que son idólatras. Quiere decir que esos pecados son tan graves como la idolatría. Entonces, para aclarar ese punto, ¿qué es un Dios ajeno? Ahí la palabra para no te harás imagen, como dice en el versículo 4, no te harás imagen, es del hebreo pesel, que significa precisamente ídolo. No tendrás imagen significa ídolo. La palabra pesel del hebreo es escultura, que es precisamente lo que tiene este señor ahora, una escultura, una imagen, un ídolo. ¿Qué tiene ahí el señor Byron? Esto precisamente, un ídolo, un Dios ajeno, al cual él le habla, no le contesta. Por eso digo, es como ver a un loco que está hablando con una pared, no le va a contestar la pared. Le da beso, ¿eso qué es? Idolatría. ¿Qué le espera a este señor? La condenación eterna. Él quería una respuesta, aquí la tiene. Las escrituras dicen que los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre y con fuego. Entonces, la palabra pesel del hebreo significa escultura, imagen, ídolo, estatua, entalladura. Entonces, ¿cómo se manifiesta ese Dios? A través de una imagen. Ya dijimos, y para que entienda y se escucha el pueblo católico y aún el mismo cristiano para su instrucción, que una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen. Quiere decir que las imágenes no son ídolos. Es un ídolo lo que sale de adentro del idólatra, que lo manifiesta a través de una imagen o de una escultura. Lo que este señor tiene enfrente, ahora que muestra la imagen que él dice que es la Virgen, es lo que está en su mente, idólatra, pagana. Entonces, otro derivado de la palabra pesel, ahí cuando habla no te harás imagen, la palabra imagen, pesel en el hebreo, que significa también estatua, talladura, escultura, imagen, ídolo. Y a otro derivado es pesal, que significa alisado, cortaron, labraron, tallado, sea de madera o de piedra, o sea, talladuras, o sea, imágenes de piedra labradas o alisadas. Eso significa la palabra pesal del hebreo. Es lo mismo, es la misma palabra que se usa en el griego, que es eidolon, como se usó allí en Hechos 7:41, cuando Esteban habla de los ídolos, habla de la palabra eidolon, para ir al Nuevo Testamento. La palabra eidolon significa Dios pagano. Son imágenes o una imagen. Eidolon significa imagen, por eso una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen. Un ídolo se manifiesta a través de una imagen. Una persona tiene un ídolo y la hace imagen para poder relacionarse con ese ídolo, con ese Dios ajeno. ¿Por qué lo considera un Dios? Porque considera que lo escucha, que lo ve. Este señor Byron, el cura Byron, abraza la imagen, la besa. Él dice que no está mal abrazar imágenes, besar imágenes. ¿Dónde está escrito eso en la palabra? ¿Cuándo el apóstol Pablo enseñó eso? ¿El apóstol Pedro? ¿Cuándo enseñaron esas cosas? Esas barbaridades. Eso es idolatría, eso es paganismo. Eso son cosas del diablo. ¿Cómo va a hablar con una muerta o con un muerto? Eso es precisamente la idolatría. Él dice, los católicos son idólatras. Sí, son idólatras. Precisamente lo que él hace es una muestra de la idolatría. La verdad que no se entiende cómo una persona se puede contradecir tan olímpicamente, como se puede decir, o sea, tan bárbaramente. Él dice, no soy idólatra, pero soy idólatra. Es una locura lo que hace. Entonces la palabra es eidolon. La palabra eidolon significa imagen. Entonces quiere decir que una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen. Entonces, eidolon significa Dios pagano, imagen o una imagen de culto. Porque aquí está el punto de que está relacionado con el culto.
porque yo puedo tener la imagen de mi madre, la imagen de un ser querido, y eso no está. No, ellos dicen, bueno, vos tenés una imagen, por supuesto, pero no es en un sentido de culto. Es algo natural que cualquier persona lo... Por eso una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen. ¿Por qué? Porque usan esa imagen en un sentido de culto. Ese es el problema que tiene el idólatra, que lo hace en un sentido de culto. Dice, imagen, es decir, para adoración. Eso es lo que significa la palabra eidolón, que es ídolo. En un sentido de culto. ¿Qué este señor que hace? Esa imagen que tiene es en un sentido de culto. ¿De dónde salió esa imagen que tiene él ahí? De su imaginación, como dice 9, 13 y 14 de Jeremías, de su imaginación. De ahí salen los ídolos, que lo manifiestan en imágenes. Vamos a escuchar un poquito. Muéstrenme un solo versículo que diga que eso es de cristianos. Bien dice el hermano, ¿dónde está escrito eso? Eso es de cristiano. Por supuesto que no es de cristiano, eso es del paganismo. Encima ahora él está tan así como burlándose de Dios. Ustedes observen, el mismo espíritu de Satanás es ese. Burlarse en la cara a Dios. Y él, la verdad que no se ve bien ahí lo que va a dar vuelta, parece, no sé. Pero cuando lo da vuelta es la imagen de su ídolo, o de su ídola, o de su diosa, que se llama, creo, María, o de Guadalupe, o algo así. La cual es un ídolo, es un monstruo. Dice que detrás de cada ídolo hay un demonio. Detrás de esta imagen hay un demonio. Aunque parezca fuerte, es lo que dice el apóstol Pablo. Yo tengo aquí una imagen de la Virgen. La Virgen de... Precisamente eso es la idolatría. ¿De dónde salió esa imagen? De su imaginación. La Biblia nunca manda a hacer imágenes. Nunca. Ellos dicen, bueno, en 25 de Éxodo Dios mandó a hacer imágenes. ¿Era algo que salió de la mente, de la imaginación de Moisés? No. El Señor mismo le dijo que copie el santuario y haga allí para el tabernáculo hasta que venga lo verdadero. No es idolatría porque eso salió de la voluntad de Dios. Moisés mismo pudo ver en el monte el mobiliario y el Señor le dijo al Señor mismo, le mandó que haga todo ese mobiliario, el arca y todo lo que era el tabernáculo, el santuario, la cual era una copia de lo que iba a venir. O sea, todo habla de Cristo. El arca habla de Cristo, todo habla de Cristo. No habla de María como después dice más adelante en el video. No. María no. María solamente fue una herramienta, una sierva, una criada, una esclava del Señor, nada más. Como fue usado Pablo, como fue usado Pedro, como fueron usados los apóstoles, como puede ser usado cualquier cristiano. Porque somos criaturas. Porque ellos ponen a María y la hacen una diosa. Ellos dicen que no, pero la hacen una diosa. Si ellos dicen que María es el arca del pacto, la están haciendo una diosa. Porque el arca del pacto representaba a Dios mismo, no a María. Sino todos, porque el arca del pacto dice que avanzaba y el pueblo avanzaba. El arca del pacto se detenía y el pueblo se detenía, llevada por los sacerdotes. Y dice que Dios hablaba allí en el propiciatorio, en el lugar, salía la voz de Dios hablando con Moisés. Entonces no puede ser María eso. Eso es toda representación de Jesucristo, de lo que iba a venir. Por eso el Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque las Escrituras dan testimonio de mí, no de María, ni de Pedro, ni de la Iglesia católica, romana, apostólica y pagana. No, de Jesucristo. Todo habla de Jesucristo, todo es una sombra de Jesucristo. Y lo que hizo allí Moisés es simplemente algo que Dios le mandó, que copia el santuario, porque cuando venga lo verdadero, ese santuario iba a pasar, iba a ser quitado, digamos, iba a ser abrogado, iba a ser traspasado al cielo, si se puede decir. Ese santuario terrenal iba a pasar al cielo para el perdón de los pecados. Entonces, eso no es idolatría, eso es un mandamiento de Dios.
Otra cosa distinta es lo que hace el catolicismo. ¿Cuándo Dios le mandó a los católicos que hagan imágenes? ¿Dónde dice el texto bíblico donde diga que Dios mandó que hagan una imagen de la Virgen? No existe. Por eso es paganismo, por eso es idolatría. Por eso ellos serán condenados si no creen en Jesucristo. Él pregunta, ¿el católico irá al infierno? Sí, irá al infierno por idólatra, por no creer en Jesucristo. La palabra que deriva de idolón es eidos, que significa apariencia. O sea que un ídolo es una imagen. Eso es un ídolo, una imagen. Es una especie, una forma, una moda. Es algo que está a la vista. Es algo que se puede ver. Ese es el ídolo. Un ídolo es algo que se puede ver. Eso se manifiesta lo que la persona tiene adentro. La idolatría, el paganismo, la oscuridad. Eido significa algo que se vio, algo que se sabe, algo que yo puedo palpar, que yo puedo observar, que yo puedo considerar, que yo puedo percibir, conocer, mirar. Eso es un ídolo. ¿De dónde salió eso? De la imaginación del idólatra. Por eso el señor Byron es un idólatra y no tiene salvación. Estudió tanto para condenarse, estudió tanto para para hacer estas payasadas. Para eso estudió tanto. Dice otra palabra, otanomai, que significa apareció, veréis, verán, mirar fijamente, es decir, con ojos bien abiertos, como algo asombroso, mostrar. Un ídolo es algo que se puede ver, es una imagen. Por eso una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen. ¿De dónde salió esta imagen de esta Virgen? De la mente idólatra del católico. Eidolón significa figura. Eidos significa imagen. Entonces, ¿un ídolo qué es? Una imagen. Eidolón, otra de las acepciones que tiene es esa imagen, fantasma o aparición. ¿Qué es un eidolón? Un ídolo es una copia astral de un difunto. ¿Qué tiene acá el señor Byron? Una copia de un difunto, que según ellos dicen que es María. María está muerta, remuerta. María ya no está entre nosotros. Ya está en otro lugar. Y él dice que la representa, que él la conoció. Hay video, hay fotos de María. Igualmente así, el Señor dijo que no hablemos con los muertos. Lo dice ahí mucho en el Antiguo Testamento. Aquel que invocar espíritu de los muertos sea anatema, sea apedreado, sea muerto. Va contra la ley del Señor. Y este señor tiene la figura de una muerta, la cual no es María, por supuesto. Dice, los antiguos griegos imaginaban el eidolón, o sea, el ídolo, como un doble fantasmal de la forma humana. Por eso los griegos hacían imágenes como un doble fantasmal de la forma humana. Un ídolo es una imagen de culto que es adorado porque se considera que es una divinidad. Eso es un ídolo, una imagen de culto. ¿Qué tiene acá este señor? Una imagen de culto. Eso es lo que la diferencia que hay entre una imagen y una imagen de culto. Uno puede tener una imagen, pero no es de culto. Es de culto cuando se hace lo que hace este señor y como hace lo que hacían los católicos, besando una imagen, hablando con una imagen, abrazando una imagen, pidiéndole a una imagen. Precisamente eso es la idolatría. Él dice, es una representación, y es precisamente eso la idolatría, representar a un muerto, representar a un fantasma, representar a un difunto. Eso es precisamente lo que Dios condena. Este hombre no sé qué estudió tantos años. La palabra idolón es algo fantasmal, es una imagen irreal. Lo que tiene acá este señor es una imagen irreal. No es real eso no es verdadero. Y solamente existe en la imaginación. Por eso el catolicismo le rinde culto a la muerte, haciendo sus fantasmas. Esos son fantasmas, son imágenes de gente muerta. ¿Qué son? ¿Qué es la imagen de una persona muerta? Un fantasma. Entonces, la palabra fantasma significa imagen de una persona muerta que se aparece a los vivos. Precisamente es lo que está haciendo este señor. Está presentando un fantasma
que no es otra cosa que un ídolo. ¿Qué es un fantasma? Es la imagen de una persona muerta. Entonces, si él presenta la imagen de una persona muerta, es un fantasma y no es otra cosa que un ídolo. ¿Y qué es él? Un idólatra. Entonces, ¿qué es un idólatra? Alguien que adora ídolos. O sea, que ama en exceso un ídolo. Él lo besa, él le habla, la trata con cariño, la quiere abrazar a la imagen. Es una locura, es una cosa de locos. Gente que se escapó del manicomio. Es una cosa espantosa la idolatría. ¿Cómo el Señor no va a estar enojado ni va a ser condenado el idólatra si no se quiere arrepentir, no quiere creer en Jesucristo? Quiere tener sus imágenes, quiere tener sus dioses. Y dice la Biblia que detrás de cada ídolo hay un demonio. ¿Qué hace una imagen, un ídolo, un dios ajeno? Eso es un dios ajeno. ¿Por qué? Porque le atribuye aquí a María, que María lo puede escuchar, que María lo puede ver, porque es una locura. ¿De qué vale darle besitos, hablarle si la persona no escucha, está muerta? Usted habla con un muerto, ¿el muerto le escucha? No le escucha. Ellos creen que María le escucha, ¿por qué? Porque la consideran una diosa. Que María está a millones, trillones de años luz de aquí y que María los puede escuchar a todos los católicos a la misma vez. Un católico le habla en Alemania, en Brasil, en Estados Unidos y los escucha a los tres a la misma vez. ¿Por qué? Porque la consideran una diosa, la consideran omnipresente, omnipotente, omnisciente, que todo lo sabe. El señor Alarcón dijo, cuando defiende la idolatría, dijo, no, María no es omnipresente, pero es omnisciente. Es lo mismo, es un atributo que solamente lo tiene Dios. Entre todas las criaturas no hay ni una criatura que lo sepa todo. El único que lo sabe todo es Dios. Por eso es un atributo incomunicable. Ellos, al atribuirle el atributo, valga la redundancia, incomunicable de Dios, de la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, lo están transformando a esa imagen en un Dios. A María la transforman en una diosa, porque María los puede escuchar a todos los católicos a la misma vez, con un oído supersónico, con una mirada biónica, con unos poderes superpoderosos, que puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Eso solamente lo puede hacer Dios. Entonces, por eso el señor Byron será condenado. Por eso los católicos serán condenados, por tener dioses ajenos, como dice la palabra. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te los harás. ¿Por qué? Porque eso sale de la imaginación. Cuando Moisés hizo las imágenes, no salió de su imaginación. Salió de algo que vio en el cielo, que Dios le mostró a través en su omnipotencia. El Señor le mostró el santuario y dijo que Moisés tenía que hacer todo conforme a lo que vio en el monte. Entonces Moisés obedeció a Dios e hizo una copia del santuario, que es una copia del santuario para el perdón de los pecados. Ahora ese santuario fue quitado, ese santuario terrenal que le fue mandado a Moisés fue algo temporal. Es algo temporal. Cuando vino Cristo, hizo su obra redentora, ese santuario fue al cielo, fue trasladado, fue traspuesto al cielo. Ese santuario para el perdón de los pecados, donde Cristo ministra el perdón de los pecados, está en el cielo ahora. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa sale de la imaginación de los hombres y la otra es una copia de lo que Dios le mostró a Moisés. Es algo totalmente distinto. La idolatría es las imágenes o los ídolos que salen del corazón del idólatra y que lo manifiesta a través de imágenes y de esculturas. Entonces, ¿qué hace a una imagen un ídolo? Lo hace un dios ajeno. Esos son los dioses ajenos. María es una diosa ajena. Los atributos que proporciona el idólatra es fruto de su propia imaginación. O sea, acá el señor Byron le atribuye a María que María lo puede oír a través de esta imagen. O sea que ellos tienen un medio para comunicarse con Dios. Los ídolos, las imágenes, las esculturas. La Biblia dice en 2.5 que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En 7.25 dice hay un solo intercesor, Jesucristo, de Hebreos. Entonces, ¿qué es lo que hace de que esa imagen sea un ídolo o un dios ajeno? Los atributos que le proporciona el idólatra a esa imagen o a esa cultura, que es la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, que habla a esta imagen como si fuera una persona, la cual está muerta. Está muerta, está remuerta María.
¿Cómo le va a hablar a María si hace 2000 años que ella no está más? Es una locura. Usted quiere hablar con una persona que se murió hace 2000 años, ¿cómo hace? Bueno, eso es el idólatra. Habla con gente que se murió hace 2000 años. Entonces, cuando habla de otros dioses, dioses ajenos, son dioses extraños, son segundos, son cosas que no se le cruza por la cabeza a Dios, digamos, si se puede decir. O sea, son extraños. ¿De dónde salieron? Nadie lo sabe. Usted supongamos que viene de otro planeta y encuentra una persona hablando con una estatua, va a decir, pero qué cosa más rara que es esto. Está hablando a alguien que no le contesta, ni le habla, ni mueve, ni pestanea, nada. Entonces sería algo muy loco, diría. Los terrestres están demasiado locos. Entonces es un dios ajeno que pertenece a otra clase, a otra condición. Por eso son otros dioses. Cuando habla de otros dioses, son diferentes al Dios verdadero, son distintos, son terrenales. Por eso estos dioses que salen de la imaginación del idólatra son terrenales. Por eso el apóstol Pablo dijo, si alguno predica un evangelio diferente, cuando habla de un evangelio diferente, habla de un evangelio terrenal. Y los dioses y el idólatra es terrenal. Algo diferente es algo diverso, algo distinto, de otra clase, algo de barro, algo terrenal, que no es lo mismo, que tiene la realidad o existencia diferente de aquello otro de lo que se trata. Es algo que es distinto a la realidad, es algo que está en la imaginación nomás, no es real. O sea, lo que él tiene acá el Señor, ese muñeco o esa muñeca, no es real, no es algo verdadero, es un ídolo. Por lo tanto es idólatra. Entonces, dioses ajenos son dioses extraños, raros. Es algo chocante, que choca. Usted cuando vio esta imagen, dígame que hasta el mismo católico pienso que le habrá chocado esta imagen. Porque el ídolo es chocante. Uno cuando va y ve una estatua y es chocante al ser humano normal. Por supuesto que el idólatra va y lo abraza y lo besa como si fuera una persona. La persona normal, digamos, se puede decir que no es idólatra, le mira y dice, pero qué locura. Está abrazando un pedazo de piedra. Lo raro, que se comporta de un modo inhabitual, quiere decir. O sea, dioses ajenos, quiere decir dioses extraños y raros, que se comportan de manera no habitual. ¿Por qué? Porque acá el católico, Byron, le habla al muñeco y el muñeco no le contesta. Qué raro, ¿no? Porque si, como dice en el Salmo 115, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, es muy raro, ¿no? Que una persona le hable a una persona que no le contesta, ¿no? U otra, y no le contesta, ¿no? Es una cosa extraña. Entonces, dice el Salmo 115, dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro. Y está hablando de los paganos. Obra de manos de hombres. Dígame si esta imagen que tiene este señor Byron no es una obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Mas no palpan. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. O sea que el señor Byron es como esta imagen. Es una persona que está muerta en delitos y en pecados. Así que esto es la idolatría. Vamos a escuchar un poquito más para... Guadalupe. Ella no. Él le dice ella como si fuera una persona. Y es un pedazo de piedra. ¿Cómo va a personalizar un pedazo de piedra, un pedazo de yeso? Eso es la idolatría, precisamente. Le dice ella. Esa es la idolatría. ¿Usted quiere ver un idólatra? Acá hay un idólatra. Es la Virgen. Me la representa. Y al mirar... Precisamente.
Eso es la idolatría. Hacer representaciones de lo que elabora su imaginación. Sus ídolos que hay en su imaginación, él lo manifestó a través de esta imagen. Esa es la idolatría, una representación de un ídolo que vive en su imaginación. Lo que es el catolicismo existe en la imaginación del católico. Todo lo que es la religión católica o el paganismo, eso es fruto de la imaginación del hombre pagano, del hombre idólatra. Todo el circo de lo que es el catolicismo, las imágenes o todo lo que es el paganismo, es todo fruto de la imaginación del hombre pagano que no quiere creer en Dios. Al mirarla a ella, reconozco la obra de Dios. Dice, al mirarla a ella yo reconozco la obra de Dios. ¿A ella quién? ¿A ese pedazo de piedra? ¿A ese pedazo de yeso? Él reconoce la obra de Dios mirando un pedazo de yeso. Usted observe la locura. Por eso el idólatra, por eso nosotros antes de conocer a Cristo éramos idólatras. Teníamos esta manera de pensar. Gracias a Dios yo nunca fui católico. Estudié en colegios católicos, pero nunca creí en hablar con muñecos ni con esas piedras. Era una ridiculez. Pero este hombre ha llegado a ese extremo. De hablar con piedras, de hablar con yeso, de hablar con muñecos. Eso es el extremo de la idolatría. Virgen María, cuánto te amo. Y te llamo bienaventurada, dichosa, feliz. Y ahí está hablando con María. María se murió hace 2000 años, caballero. Está haciendo espiritismo, porque los espiritistas hablan con los muertos, se comunican con los muertos. Este señor está hablando con una mujer, una santa de Dios, que portó al Hijo de Dios en su vientre, pero que ya está muerta. Eso es la idolatría, hablar con fantasmas, hacer figuras de fantasmas, hablar con muertos, practicar el espiritismo. Los espiritistas que hacen invocar y hablar con muertos. Por eso el catolicismo es un culto a la muerte. Llena de gracia, Madre de Cristo, que es Dios, entonces Madre de Dios. Usted observa cómo habla con la imagen, como si fuera una persona. ¿Qué es eso? Idolatría. Te expreso mi afecto humano. Te lo expreso a ti, no por ti, por lo que Dios ha hecho en ti. Esto es solo una imagen, pero mi corazón se eleva a lo que representa. María, Precisamente eso es la idolatría. Eso es lo que Dios aborrece. Hablar con muertos. Manifestar en imágenes lo que produce la propia imaginación, teniendo dioses ajenos. Estos son dioses ajenos. ¿Por qué son dioses ajenos? Porque le atribuye los atributos de Dios. Porque este hombre, como habla con María ahí, puede haber otro hombre en Brasil, en Europa, en Asia, hablando también con otra imagen igual a la de María, y María los escucha a los tres. ¿Por qué? Porque la consideran una diosa. Porque usted no va a hablar con alguien que piensa que no le escucha. Él habla con esa imagen porque él piensa que María lo escucha. Y si él piensa y cree que María lo escucha es porque la considera María una diosa. Que María está viva y lo puede escuchar a él. No, María está muerta. María se murió. Un día Dios la va a resucitar para darle su galardón, pero está muerta. María está muerta. Dice allí en Lucas que Dios es un Dios de vivo, por supuesto, porque Dios no tiene pasado, presente ni futuro. Dios es atemporal. Pero nosotros, que somos criaturas finitas, para nosotros María está muerta, remuerta. Si él habla con un muerto, está violando la ley de Dios. Que el Señor dice, no invocarás los espíritus de los muertos, no hablarás con muertos. ¿Por qué vas a hablar con muertos si ya están muertos? Eso es algo oscuro, es ocultismo, es espiritismo. Este hombre está haciendo espiritismo delante de toda una multitud. la Madre de mi Señor, no por ti, por mi Señor, te has hecho tan grande, porque Él a los que humilla, los enaltece. Y yo, como Dios, te enaltezco. Alguien me acusa a mí de idólatra, no tiene ni idea lo que es la idolatría. El que no tiene idea de lo que es la idolatría es el pobrecito. Entonces la palabra pez, el que usa ahí como imagen,
El del hebreo, pesel, significa escultura o un ídolo o una estatua. Cuando el Señor dice no te harás imagen, significa no te harás escultura. No te harás un ídolo, no te harás una estatua, no te harás una figura de un muerto, quiere decir el Señor. Eso es precisamente la idolatría. No te inclinarás. Cuando habla la palabra inclinarse, del hebreo yahá, es adorar para deprimir, o sea, postrarse en homenaje a una realeza o a un dios. Precisamente lo que hasta el mismo Papa se arrodilla, besa los pies de las imágenes, etc. Si el Papa lo hacen todo, por supuesto. ¿Qué significa inclinarse aquí? El hebreo significa arrodillarse, bajar, o sea, inclinarse, dar culto, encorvarse, rendir culto, reverencia. Y también dice, y no las honrarás, que significa, del hebreo abad, significa servirles. Por eso cuando el diablo le dijo que Cristo le adorara y él le iba a entregar todos los reinos de la tierra, el Señor le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando los católicos se postran ante las imágenes, están adorando y están sirviendo a los ídolos, a los dioses falsos. No las honrarás, quiere decir el Señor, no les servirás, no trabajarás, no serás esclavos de las imágenes, no ministrarás, no cultivarás, no darás culto. Acá en Argentina se hace una peregrinación de unos 60 kilómetros para ir a ver a la Virgen que se llama la Virgen de Luján. Hacen estos sacrificios. ¿Eso qué significa? Honrar una imagen, honrar un ídolo. Trabajar para un ídolo. Y van multitudes y multitudes y es un río de gente en una peregrinación, en una caminata. Hacen un sacrificio pensando que eso agrada a Dios. Eso, si se puede decir, le revuelve el estómago a Dios. Por eso dice que los idólatras tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces, le rinden culto a estas imágenes. Esta gente dice, pero vos no adorás a tu mamá. Por supuesto que adoramos a nuestra mamá y a nuestra familia y a nuestros hijos, a nuestra familia. Pues se puede adorar hasta un amigo, se puede adorar una esposa, un esposo, etc. Pero no lo hacemos en un sentido de culto. Ese es el problema. Ellos dicen, vos no adorás. Por supuesto que adoramos. O sea, adorar significa amar mucho. Por supuesto que amamos mucho a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros hijos, a la familia, a los amigos, etc. Pero no es en un sentido de culto como hace el católico que habla con muertos. Le da besito a una imagen acá como el señor Byron. Le quiere abrazar, no se anima a abrazar, o sea, está a punto de abrazar la imagen. ¿Por qué? Porque es un idólatra. Y los idólatras no tienen parte con Dios. No heredarán el reino de Dios. Entonces, adorar a Dios, como le dijo el Señor, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Brindar nuestro amor, nuestra reverencia, servicio y devoción solamente a Dios. Y Él mismo dice, después en el video es un poquito larguito, dura 30 minutos. Larguito para refutarlo, larguito para comentarlo, pero es relativamente corto. Y Él mismo dice también en su video que lo principal es amar a Dios. Pero si amas a Dios, no sos idólatra. Es lo mismo que la fe y las obras, Pedro y Jesús, las dos rocas, todo es así con el catolicismo. Ellos quieren amar a Dios, pero quieren amar a María, quieren amar al diablo y quieren amar a Dios. O sea, ellos abrazan a Dios y le guían el ojo al diablo. Es así el catolicismo. Ellos dicen, no es una cosa o la otra, son las dos cosas. Es algo chistoso, ¿no? Como dice un personaje mexicano, el Chavo, es las dos cosas. Son ambiguos. Son gente que uno le dice, sos salvo solamente por la fe, ¿no? Pero ellos dicen, no, fe y obra. ¿Por qué la fe sola? Fe y obra, las dos cosas. Siempre las dos cosas. Ellos dicen, amamos a Dios, pero también amamos a María. Adoramos a Dios, pero también adoramos a María. Tenemos un Dios invisible, pero también tenemos un Dios visible. Tenemos una cabeza invisible en los cielos, Jesucristo, y tenemos una cabeza visible acá en la tierra, el Papa. Y así todo el catolicismo. Todos son las dos cosas. Ellos dicen, ¿por qué solo? Y sí, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, no hay más nada.
Al Señor amarás con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. No hay más nada. No hay lugar para María, para Pedro, para la iglesia, para nada. Eso es el verdadero cristianismo. Brindarle nuestro amor, nuestra reverencia, nuestro servicio y devoción solamente a Dios, a nadie más. Lo que hace este señor es una traición a Dios, se burla de Dios, es un anticristo este señor. Es un burlador que se burla delante del Señor. Se burla delante de Dios, trayendo una imagen, burlándose. Y encima dice después, hay que amar a Dios. Es como aquel que está con su amante, abrazando a su amante y dice, yo amo a mi esposo, yo amo a mi esposa. Los ama así, sabemos cómo le amás. Mientras ama al amante, dice vos sabés cómo yo la quiero a mi esposa, sabés cómo lo quiero a mi esposo y está abrazando al amante. Es lo mismo que hace este señor, por eso es adulterio espiritual. Abraza la imagen de María y dice que amo a Dios. Abrazan a Dios y le guiñan el ojo al diablo. Así es este señor. Los creyentes que rinden culto y servicio a Dios se llaman iglesia. La iglesia verdadera es la que cree en el Dios verdadero. Por eso son falsos los católicos. La iglesia católica es falsa, ¿por qué? Porque tienen un Dios falso. ¿Por qué? Porque son idólatras. Entonces, al ser idólatras, tienen un Dios falso. La iglesia verdadera tiene al Dios verdadero, que está a la diestra del Padre. El Espíritu Santo está con nosotros. Pero la imagen de Dios es la imagen de Cristo. Hay una sola imagen, no hay millones de imágenes como tienen los católicos. Eso no representan muertos. Y al representar muertos son ídolos, son dioses ajenos. Él dice es una representación, precisamente esa es la idolatría, la representación de muertos, la representación de fantasmas, que le hacen cuerpo a sus muertos, que salen de su imaginación, porque él no vio a María como era. ¿Cómo puede tener a María si él no sabe cómo era? ¿Eso de dónde salió? De su imaginación. O de lo que otro imaginó. Por eso dice que son obras de manos de hombres. Por eso dice la palabra, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nosotros adoramos y servimos a Dios en un culto racional, como dice en Romanos 12, por medio de nuestros miembros al servicio de la justicia de Dios. Adorar, bueno, ya hablamos que es proskuneo, la palabra que usó Jesús, al Señor tu Dios adorarás, que significa hacer reverencia. Solamente Jesús le dijo al diablo, solamente le hago reverencia a mi Dios, a mi Padre, no a las imágenes. Por eso esta gente es diabólica, porque hacen todo lo contrario de lo que dice la palabra del Señor. La palabra proskuneo significa hacer reverencia, abanicar o agazaparse, postrarse en homenaje, hacer reverencia o adorar, suplicar, besar como el perro lame la mano del amo. Por eso el señor Byron besaba la imagen. ¿Y eso qué es? Adoración. Adoración a un ídolo. Y es un idólatra. Por eso no tiene escapatoria hasta que no cree en Jesucristo. Este señor, así como lo ve, dentro de unos años va a estar en el lago de fuego, si no cree en Jesucristo. Así es de cruda la verdad y la realidad. Los católicos irán al lago de fuego. ¿Por qué? Porque hacen lo que hace este señor. Tiene ídolos, imágenes de muertos. Hace reverencia. ¿Qué significa la referencia? Que le habló el Señor Jesús al diablo, le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La palabra proskuneo, que significa respeto o veneración que tiene alguien a otra persona. Ellos dicen, nosotros veneramos, pero la palabra venerar se desprende de la palabra adorar. Significa sumisión, sometimiento de alguien a otra persona. Eso es adorar, que se deriva de la palabra proskuneo. Cuando ellos hablan y el cura Toro los enreda, le dice, nosotros no adoramos, veneramos, pero sí es lo mismo. El Señor dijo, no te inclinarás a ella ni las honrarás. Cuando habla de honrar significa respetar, glorificar. Y ellos respetan la imagen. Si yo voy y le rompo esa imagen, el cura me va a querer matar, digamos, o se va a enojar, se va a poner mal. ¿Por qué? Porque él honra la imagen. Para mí no es nada esa imagen, pero para un idólatra es un Dios. La respetan, la guardan, la cuidan. Usted fíjese cómo la trata, la acaricia, la besa.
¿Por qué? Porque es idólatra. Para mí es un pedazo de yeso nada más. Pero para él es algo inservible para mí. Porque no sirve para nada. Es un pedazo de yeso. ¿Qué utilidad puede tener eso? Pero para un idólatra sí. Porque es un Dios ajeno. Le puede hablar, le puede llorar cuando se siente mal, le puede pedir cosas. Esos son los dioses ajenos que el Señor habló. Le dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes, ni esculturas. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Precisamente lo que hace el católico. Por eso son anticristos, se rebelan con Dios. Ellos le tienen un respeto, una veneración, un acatamiento que se hace a alguien. Ellos respetan las imágenes. Por eso son idólatras. Una persona que es idólatra respeta su ídolo. Una persona que no es idólatra no respeta a la imagen. No es nada. Para mí esa imagen no es nada. Pero para el idólatra es mucho. De tal manera que lo acaricia, lo besa y le habla. Entonces, ¿qué es un ídolo? Para ir terminando. Un ídolo es un dios ajeno que salió de la mente y de la imaginación del idólatra. Una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen, debido a que el idólatra imagina y manifiesta su ídolo a través de una imagen o de una escultura, dándole los atributos de Dios, que esa imagen, como pasa aquí con el señor Byron, que le puede hablar, le puede acariciar, él piensa que, dice, es una representación, pero si es una representación, ¿para qué le habla si no le escucha? Eso lo hace solamente un loco. Él dice, no crean que soy un loco, dice, es solo una representación, es solo una imagen, pero le habla, la besa, le acaricia, pensando que María no es un loco, pero es un loco. Entonces, si no lo quieren considerar como un idólatra y como un loco, que no le hable, que lo tire a la basura, porque no es nada. Los ídolos, por eso el apóstol Pablo dijo, los ídolos no son nada, no son nada. Para el que no es idólatra, no es nada. Eso es una cosa que más bien estorba en la casa. Un pedazo de yeso. ¿Para qué sirve un pedazo de yeso? Para nada. Así piensa una persona que no es idólatra, pero para un idólatra lo tiene en el mejor lugar, le hace una casa, hasta algunos le hacen como casitas, como grutas, donde está el ídolo, lo protegen, le cierran. Acá se puede ver mucho la idolatría con un ídolo, con un santo, y le hacen eso se puede ver en las calles, se le hace una casita, un vidrio, le ponen plata, etc. Porque creen que eso está vivo, y eso no es, eso es un pedazo de piedra nada más. Entonces, ¿qué es un ídolo? Alguien que se le atribuye un pedazo de piedra a los atributos de Dios. ¿Qué es un atributo? Una cualidad o una propiedad de un ser. Los atributos incomunicables de Dios son la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia. Si a una persona yo le atribuyo esos atributos que solamente son de Dios, lo estoy transformando a esa persona, ese ser, esa escultura, esa imagen en un Dios. Por eso tienen dioses ajenos, y al tener dioses ajenos son idólatras. ¿Qué es un atributo? Es una característica, es una cualidad, es una particularidad, una singularidad del carácter, de la idiosincrasia del ser de Dios. Si yo le atribuyo las cualidades incomunicables de Dios, como la omnipresencia en este caso, pongámosle, que ellos hablan con María en determinados lugares y María los puede oír a los 3, 4 o a los millones de católicos. Supongamos que todos los católicos a la misma vez quieren hablar con María. Y cada católico que uno le pregunta, ¿María le escuchó? Y ellos van a decir que sí, que estuvieron hablando con María. Si María pudo escuchar a los millones de católicos, quiere decir que a María la tienen como una diosa. ¿Por qué? Porque la consideran omnipresente, omnisciente, que tiene el oído biónico, que de allá de trillones, millones de años luz le puede oír. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios. Y si eso le atribuyen a María, significa que María es una diosa. Entonces, al considerar y al tener a María como una diosa, tienen una diosa ajena. Y al tener una diosa ajena, a la cual le hacen imágenes, a las cuales le hacen esculturas, se inclinan, la honran, ¿qué son?
idólatras. Eso es todo. Por eso el católico será condenado por adorar ídolos, reverenciar ídolos, amar imágenes de muertos, amar imágenes y respetar, venerar imágenes de una muerta que es María. ¿Qué es la idolatría? Es la adoración de falsos dioses. ¿Qué es lo que tiene acá el señor Byron? Un falso dios, que es espeluznante la imagen, la verdad, no la había mirado bien, es bastante fea. Si a un niño le muestra de golpe esto, el niño se asusta. Por eso dice el Señor que los dioses ajenos son chocantes, son imágenes chocantes, son imágenes que impresionan. O sea, ellos no van a poner una cara fea porque dice que detrás de cada ídolo hay un demonio. En realidad es horrible el demonio que está detrás de esta imagen. Pero que el diablo no va a poner una cara de un monstruo, va a poner la imagen de una señora linda, ¿no es cierto? Santa, que dé una apariencia de santa, pero aún asimismo impresionan los colores, todo, porque se parecen más los colores bueno, no queremos entrar en esa área. Entonces, lo dejamos por acá. Este señor pregunta si el católico será condenado por idólatra. La respuesta es sí, porque lo dice la misma palabra del Señor, que los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego. Lo leemos por última vez el versículo y con esto ya vamos terminando. Dijimos que una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí se manifiesta en una imagen. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, este cura pregunta si el católico se irá al infierno por ser idólatra. La respuesta es sí. Lo dice la palabra. Que los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué le queda al católico? Creer en Jesucristo para que su deuda sea pagada, sea justificado delante del Señor y tener salvación y vida eterna. Y se librará de la ira de Dios, porque la ira de Dios está sobre todos los hijos de desobediencia. O sea, los católicos son hijos de desobediencia porque son idólatras, enfrentan a Dios. Este señor Byron hace apología de la idolatría y burlándose de Dios trae una imagen para burlarse de Dios. Esa es la verdad. Así que lo vamos a dejar por acá y que Dios le bendiga a todos.